Creo que todos estamos familiarizados con las sirenas, ya sea como una hermosa mujer con cola de pez que nada majestuosamente por el océano, o como algo mucho más seductor que te ahogaría sin pensarlo dos veces si te atrevieras a acercarte demasiado. Cada región tiene sus propios mitos y leyendas en torno a ellas, y algunas son bastante retorcidas y oscuras. Así que acompáñame hoy a echar un vistazo a las sirenas y a su historia bastante turbia. La descripción más común de una sirena es la de una criatura acuática con la cabeza y el torso de una mujer y la mitad inferior de un pez, pero en cada lugar del mundo esto puede variar. Una de las mayores influencias en Occidente en lo que respecta a las sirenas proviene de las sirenas de la mitología griega, que a pesar de ser comparadas y confundidas a menudo con las sirenas, eran en realidad más aves que peces. Vemos a las sirenas en dos de los poemas épicos más conocidos de la mitología griega, la Argonáutica y la Odisea. En ambos son bastante similares a las sirenas modernas, que utilizan sus voces encantadoras para atraer a los marineros a una tumba acuática. De ahí se deriva el término canto de sirena, que se refiere a la tentación de ir a algún sitio o hacer algo que se sabe que acabará mal, algo con lo que seguro que muchos de nosotros nos sentimos identificados. Cuando los argonautas se encontraron con las sirenas, su músico ahogó el canto de las sirenas con su propia canción, y como resultado, solo un hombre saltó por la borda. Cuando Ulises y su tripulación se encontraron con ellas, les ordenó que se taparan los oídos con cera de abeja para anular el canto. Sin embargo, el propio Ulises, intrigado por el hecho de que ningún hombre había escuchado el canto de las sirenas y vivido para contarlo, dio instrucciones a su tripulación para que lo ataran al mástil de su barco sin importar lo que escucharan y lo mucho que les rogara y suplicara, que lo ignoraran hasta que llegaran a un lugar seguro lejos de las sirenas. Autores posteriores a Homero creían que si un hombre escuchaba el canto de las sirenas y sobrevivía, las sirenas debían ahogarse en el mar. Una vez que nos acercamos a la época helenística, las imágenes de las sirenas pasaron de ser mujeres pájaro a mujeres con cola de pez, y los autores romanos, como Higinio y Ovidio, vincularon a las sirenas con el océano. El propio Ovidio popularizó la historia del origen de las sirenas. Según él, no siempre fueron mitad mujer, mitad pájaro. Originalmente eran ninfas y las siervas de la diosa Perséfone. En las interpretaciones históricas en las que Perséfone fue secuestrada por Hades y llevada al inframundo, su madre Deméter les dio alas a las sirenas para que pudieran ayudar en la búsqueda de su hija perdida. Por otro lado, Higinio vio esto más bien como una maldición. Deméter las culpó de la desaparición de Perséfone y por eso, en su ira, las transformó en sirenas. El canto de la sirena, aunque es bello y seductor, también tiene un fuerte trasfondo de dolor e incluso de muerte, llamando continuamente a Perséfone con la esperanza de que algún día la encuentren. Antes de alejarnos de la mitología griega, para aquellos que se preguntan si existe un equivalente masculino, debemos recordar a los tritones. Un ejemplo fue un hombre llamado Glauco, un pescador que descubrió una hierba mágica que devolvía la vida a los peces que capturaba. En su curiosidad por sus efectos en los mortales, la probó por sí mismo, lo que provocó que sus piernas se convirtieran en una cola de pez y que sintiera un deseo irrefrenable de vivir en el mar. Aunque ahora se le consideraba inmortal, a Glauco le costó aceptar su nuevo don, hasta que las otras deidades del mar le enseñaron sus secretos e incluso el arte de la adivinación. Una de sus apariciones más notables fue en la Argonáutica, cuando se aparece a los argonautas y les informa de lo sucedido a Heracles y a los demás desaparecidos, ayudando a detener un motín de los miembros de la tripulación que culpaban a Jasón de la desaparición de Heracles. El ejemplo más conocido de un tritón en la mitología griega es Tritón, hijo de Poseidón y Anfítrite. Ninguno de sus padres fue descrito como un tritón, ya que podían vivir tanto en la tierra como en el mar. Pero Tritón fue descrito como mitad hombre y mitad pez desde el día en que nació, lo que lo convierte en un tritón típico. La mayor parte del tiempo actuó como mensajero de su padre en el mar, lo que tiene sentido si se tiene en cuenta que abarcar el inframundo, la tierra, los cielos y el mar puede ser demasiado para que Hermes lo manejara solo. Al igual que Glauco, también se apareció a los argonautas para ayudarles en su viaje de vuelta, aunque hay numerosas historias de Tritón luchando y ahogando a héroes y otros mortales. Heracles luchando con Tritón es una imagen que se ve a menudo en la antigua cerámica griega.
La imagen de los tritones se asoció tanto con el propio tritón que acabaron llamándose tritones. Algunos de ellos tenían una cola de pez y otros una concha que tocaban como trompeta. Si nos trasladamos a la parte oriental del Mediterráneo y a Mesopotamia, hay numerosas historias que examinar. Las imágenes de humanos con cola de pez se remontan al primer imperio babilónico. La diosa Atargatis es una de las primeras historias registradas de sirenas en la región. Atargatis amaba a un pastor humano que tristemente se ahogó en un lago. Al no poder soportar el dolor de estar separados, se arrojó al lago con la esperanza de ahogarse y reunirse con su amante en la otra vida. Los dioses, sin embargo, no le permitieron morir e hicieron del océano su hogar. La transformaron en un pez, al menos su mitad inferior. Su torso seguiría siendo el de una mujer porque su belleza no podía ocultarse. Las Mil y una noches también es un buen texto para leer si las ideas del Medio Oriente en torno a las sirenas despiertan tu interés. Hay numerosos relatos en los que aparecen humanos que son capaces de respirar y vivir bajo el agua. Estos son descritos como gente del mar y nacidos en el mar. Ahora bien, si hay un lugar en el que podemos confiar en que estas historias se vuelvan súper extrañas en cuanto a su apariencia, es sin duda Japón. Aquí tenemos criaturas conocidas como ningyo, que significa pez humano, y puedo asegurarte que no son en absoluto sirenas seductoras. Los ningyo no son en parte peces, lo son en su mayoría, siendo la cabeza la única parte que se asemeja a un ser humano. También tienen cuernos dorados, un vientre rojo y ojos adicionales alrededor de su torso. La caza y captura de estas criaturas también requería un grupo bastante grande, ya que se dice que miden alrededor de 10 metros de largo, así que definitivamente son más un monstruo que una sirena. En el folclore eslavo existen criaturas conocidas como rusalka. Son espíritus femeninos que habitan en lagos y ríos que atraen a los jóvenes a la muerte con el sonido de sus voces. Se dice que son los espíritus de mujeres jóvenes que murieron ahogadas a causa de un matrimonio infeliz. Puede tratarse de un suicidio por haber sido maltratadas y acosadas o incluso abandonadas por un amante. También pueden haber sido asesinadas por dicho amante. Un ejemplo frecuente es el del ahogamiento de una madre embarazada de un hijo no deseado para ocultar el embarazo. El espíritu queda condenado a pasar el resto de su vida como rusalka en busca de venganza. Antes del siglo XIX, las rusalka no se consideraban malvadas, sino que se asociaban a la fertilidad. Durante la primavera salían del agua y caminaban por los campos. Al hacerlo, transferían una porción de su propia esencia que se filtraba en los cultivos y permitía que se nutrieran. En el siglo XIX se les consideraba espíritus caóticos e impuros. Era habitual escuchar historias de mujeres jóvenes que morían junto a lagos y ríos convirtiéndose en rusalka. Cuando los jóvenes se acercaban al río, los atraían cantando, y cuando estaban lo suficientemente cerca, los enredaban con sus largos cabellos de colores vivos, los envolvían con sus pies y los arrastraban bajo el agua. Aunque suene extraño, en países como Polonia prefieren matar a sus víctimas con cosquillas en lugar de ahogarlas, lo que suena igual de horrible. También pueden alterar su apariencia para adaptarse a los deseos de su víctima. De lejos aparecen como mujeres hermosas, pero cuando están cerca su cabello cambia a verde y su rostro se distorsiona revelando su verdadera naturaleza. Sin embargo, no siempre se les ha considerado espíritus malévolos o malignos porque sí. Al igual que un poltergeist, si su muerte era vengada de alguna manera, su espíritu podía descansar. Puede que no sean mitad pez y mitad mujer, pero sin duda tienen varias similitudes con las sirenas, como el pelo colorido y vibrante, la idea de la belleza y que la mayoría de las rusalka tenían que permanecer parcialmente sumergidas, lo que hacía que los viajes a tierra fuesen poco frecuentes. La rusalka era un símbolo de inmensa belleza, pero también eran muy temidas y respetadas. Las sirenas también se mencionan en Gran Bretaña e Irlanda durante el periodo medieval. Encontrarse con una sirena en el mar se consideraba un mal presagio. En algunos casos, las sirenas presagiaban un clima problemático o algún tipo de desastre. Otras veces, las propias sirenas provocaban la mala fortuna. La balada de Sir Patrick Spens habla de una sirena bastante enigmática. Decía a los barcos en el mar que no volverían a ver tierra y otras veces mentía y les decían que estaban cerca de la costa. Los que no estaban perdidos en el mar sabían que no estaban cerca de tierra, y esto solo significaba que su barco estaba destinado a estrellarse con las rocas. También había historias de advertencia que implicaban que las sirenas ahogaban a la gente en ríos y lagos si se acercaban demasiado.
En raras ocasiones, algunas de estas historias eran más positivas, como las sirenas que ayudaban a los que se ahogaban e incluso les enseñaban medicinas y curas que se podían encontrar en la naturaleza. Otras sirenas de otras partes del mundo, dignas de mención, son la Melusina europea, la madre de los espíritus del agua originaria de África Central y el pueblo chino de los tiburones. Las historias de sirenas existen desde hace miles de años en todo el mundo y tampoco faltan en la ficción moderna. Cuando hay historias y leyendas que se cuentan universalmente y resisten el paso del tiempo, normalmente es porque hay algo con lo que nos podemos relacionar o sobre lo que podemos reflexionar. Algo que intriga pero que también deja un elemento de misterio. En el caso de las sirenas, no es difícil entender por qué la gente disfruta con ellas en las historias, su trágico pasado y la dualidad entre lo bello y lo mortal. Por encima del agua hay un exterior tranquilo, bello y elegante que juega con tu humanidad y te atrae. Por debajo es misterioso, frío, oscuro e implacable. Una descripción bastante exacta de cómo solíamos ver e incluso a veces seguimos viendo el océano. Navegar por los mares hace miles de años era mucho más peligroso e incierto en comparación con lo que es hoy en día. Las sirenas son solo una de la larga lista de criaturas letales creadas para tratar de explicar estos peligros. También nos recuerdan que las apariencias engañan.